Segunda de Corintios. Qué hermosa carta. Cómo Dios nos puede hablar de cosas tan íntimas, cómo puede hablar nuestro corazón de cosas tan íntimas, usando a un hombre que, bueno, abre su corazón justamente. Pablo nos muestra su tristeza, su dolor, su ansiedad. Y bueno, el Espíritu Santo trabaja en nosotros por medio de él. Ahora en este capítulo particular, es un capítulo donde hay mucha doctrina, va a hablar del antiguo pacto, del nuevo pacto, pero sigue hablándonos a nuestras vidas. Él habíamos terminado el capítulo anterior, en el versículo 17 leemos: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo se ve en la necesidad de defender su ministerio ante los corintios, siendo que él fue el fundador de la iglesia, que lo conocían desde el comienzo. Pero habían entrado estas personas que medran, dice la palabra de Dios, la diluyen, como el comerciante que diluye la bebida alcohólica o la leche en agua para poder sacar más ganancia. Bueno, estas personas falsifican el evangelio, son en este caso judaizantes que querían llevar a los creyentes a obedecer normas, leyes, a llevarlos a la esclavitud, en definitiva. Y Pablo dice, bueno, ustedes me conocen, yo no tengo, mi conciencia no me acusa, ustedes saben lo que yo les prediqué, ustedes saben también quién fue el que me llamó, así que esa es la defensa que Pablo hace de su ministerio. Y él dice, con sinceridad, sin buscar ganancias, hablamos de parte de Dios al mundo, a las personas, y delante de Dios. Él tiene a alguien que lo vigila, alguien que mira y controla su enseñanza. Así que, como todo predicador, en realidad, todos los predicadores tenemos eso. Hablamos a las personas, pero sabemos que estamos delante de Dios. Y ante Él tenemos que responder. Y bueno, el capítulo 3, entonces, continúa con esta defensa del apóstol. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Entonces, Pablo hace dos preguntas. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Bueno, estas dos preguntas merecerían una respuesta negativa. Pablo dice, ¿realmente necesitan ustedes que yo les muestre mis credenciales, que yo traiga una carta de recomendación? El hecho es que estas personas que habían entrado a la iglesia, estos falsos maestros, falsos apóstoles, sí traían carta de recomendación. Seguramente que esas cartas no eran de ninguno de los otros apóstoles, ni de los ancianos de Jerusalén, sino de otros judíos que estaban en contra del ministerio de Pablo y que querían llevar a los creyentes a la esclavitud de la ley. Pero estos falsos maestros ostentaban esas cartas de presentación y reclamaban que Pablo no las tenía. Entonces, si Pablo no tenía cartas de recomendación, ¿de parte de quién venía? ¿Quién lo enviaba?
Y Pablo dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Realmente necesitaba una carta de recomendación para los corintios, siendo que él fue el que les predicó y los llevó, los guió en el crecimiento. Pablo dice, si quieren cartas, mírense a ustedes mismos, ustedes son nuestras cartas. Ustedes son la evidencia del apostolado, de su ministerio. Y dice, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones. Pablo les dice que él lleva a los corintios en su corazón. O sea, él demuestra su amor por los corintios, que ahora le piden que les muestre sus credenciales. Y él dice, ustedes son las cartas que están escritas en nuestros corazones y que son conocidas y leídas por todos los hombres, porque de eso se trata. La evidencia de un ministerio sano es las vidas cambiadas de aquellos a quienes se afecta. Entonces, algo que todos los hombres ven. Esa es la verdadera carta de recomendación de Pablo y de todo ministro de Dios. Entonces, la enseñanza de Pablo, lo que Pablo les predicó, lo que Pablo les enseñó, cambió de tal manera sus vidas que todos los hombres pueden verlo. Esa es la carta que él tiene de presentación. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahora, Pablo deja bien claro que esas cartas que son los mismos corintios, fueron escritas por Cristo. O sea, fue Cristo el que cambió sus vidas. Y que Pablo dice, sirvió solamente de cartero, expedida por nosotros, hablando de él y de sus colaboradores, ¿no? Entonces, él y sus colaboradores sirvieron de mensajeros, ellos le entregaron el mensaje, pero en realidad el que transformó las vidas de estas personas es Cristo. Entonces, por eso dice, yo no manifiesto que sois cartas de Cristo. Él no estaba diciendo, yo hice de ustedes las personas que son, sino Cristo me usó para hacer de ustedes las personas que son. Y dice, escrita no con tinta, como la carta que ostentaban los falsos maestros, una carta escrita como cualquier otra en papel, sino en el Espíritu del Dios vivo. Él cuando les predicó el Evangelio y ellos creyeron, el Espíritu Santo vino a morar en sus vidas y eso transformó esas vidas. Entonces, las cartas, la tinta se diluye, desaparece, envejece, pero la presencia del Espíritu de Dios permanece para siempre. ¿Sí? Y dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, ahora Pablo va entrando de a poquito en otro tema y dice, no en tablas de piedra, no están estas cartas escritas en tablas de piedra. Esto nos recuerda a que las tablas de piedra de qué? De Moisés, de la ley. Bueno, es una referencia a esas tablas de piedra que después es el tema del que está entrando. Dice, sino en tablas de carne del corazón. Hace también referencia a la profecía de Ezequiel. Ezequiel 11:19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Y en el capítulo 36, 26 también dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. Entonces, Pablo dice, acá las cartas están escritas, las llevo escritas en mi corazón, pero el Espíritu Santo las escribió también en sus corazones. La vida que hay en ustedes es por medio del Espíritu Santo que cambió el corazón de piedra que tenían y les puso un corazón nuevo. Y como decíamos recién, también hace referencia a las
tablas de piedra donde está la ley de Moisés. Dice Pablo, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Podría parecer que lo que dijo recién, de que las cartas, que él no necesitaba una carta de presentación, que la carta de presentación en ellos, podría parecer una muestra de orgullo. Pero Pablo dice, la confianza que tenemos no es en nosotros mismos, es en Cristo. ¿eh? Y él dice, no que seamos competentes. Él en el capítulo anterior, en el versículo 16, había preguntado, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es competente? Y ahora responde, nadie es competente, si no lo capacita el mismo Señor. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pablo estaba bien consciente de que él no tenía en sí mismo la capacidad de predicar el Evangelio, de ministrar a nadie salvación. Esto era algo que solamente Cristo podía hacer. Pero, bueno, esta es la confianza que él tenía. Esta incapacidad, esta conciencia de su incapacidad, era lo que le quitaba a Pablo todo temor para emprender cosas. Es tremendo. Porque él sabe que no es capaz de hacer nada. Entonces, si va a hacer algo, lo va a hacer por medio del Espíritu Santo. Lo va a hacer Dios lo va a hacer Dios por medio de él. Entonces, si se tenía que ir a una ciudad nueva, se iba, sabiendo que no estaba en sus fuerzas. Por eso él puede decir a los Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el famoso versículo de 4:13 de Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, esa es la confianza que tiene Pablo, no en su propia capacidad. Y esto también es importante que lo entendamos, porque hay personas y hay hermanos que creen que no pueden servir porque no están listos. Y acá vemos que nadie está listo para servir, porque es Dios el que lo hace. Si estuviéramos listos, si yo puedo decir, bueno, yo ahora estoy aquí enseñando por mi propia capacidad, bueno, entonces no necesitaría el Espíritu Santo. Y eso no es así. ¿sí? Entonces, todos podemos servir al Señor, no importa el tiempo que estés como creyente, todos tenemos la capacidad dada por Dios para servir a los demás. ¿sí? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Habrán escuchado hablar alguna vez de ese pasaje, ¿no? Muy mal enseñado. Entonces Pablo dice, nosotros no somos competentes, sabemos que no somos competentes por nuestra propia capacidad. Sabemos que depende de Dios, pero Dios nos hizo competentes, o sea, es la obra de Dios, es la obra divina, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Si hay un nuevo pacto, quiere decir que hay un antiguo pacto. Cuando hablamos de pacto, la Biblia está dividida en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es el Antiguo Pacto, también se le llama la Antigua Alianza y la Nueva Alianza. ¿sí? Entonces, Pablo acá comienza a hablar del Nuevo Pacto y vemos la revelación que tenía Pablo de las cosas, de los misterios de Dios. ¿sí? Él estaba en condiciones ahora de hablar de un nuevo pacto inaugurado por el Señor Jesucristo. Entonces dice, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu. El antiguo pacto tuvo un ministro que era Moisés. Ahora, así como Moisés fue el ministro competente del antiguo pacto para Israel, ahora el Señor Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Y Pablo es el ministro competente para la iglesia de Corintios. ¿Entiende? Dios pone en cada iglesia ministros competentes del nuevo pacto.
al cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, habla del nuevo pacto. ¿De qué está hablando? Bueno, este nuevo pacto fue profetizado en Jeremías 31:31. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces, Jeremías anunció ese nuevo pacto y ahora, mediante el Señor Jesucristo, ese pacto se hizo efectivo. Él, cuando instituyó la cena del Señor, y nosotros todos los domingos repetimos eso, él dijo, Lucas 22:20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El nuevo pacto. El antiguo pacto tenía que ver con las bendiciones que Dios iba a dar al pueblo bajo la condición de la obediencia a la ley. Vamos a leer Éxodo 23, 25 en adelante. 23, 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al ebeo, al cananeo, al eteo, de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites, desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. Esta era la promesa de Dios, que iba a darles una nueva tierra, una tierra prometida, pero ellos debían obedecer la ley. Cuando Moisés les habló de las condiciones del pacto, el pueblo lo aceptó feliz. Ahora, dice, no de la letra, sino del espíritu. Cuando habla de letra, hay un contraste, letra y espíritu. Habla de que la letra es la ley, pero obedecida de manera externa, digamos. La letra fue escrita, la palabra, la ley fue escrita, el decálogo, fue escrita en una piedra, en 2 piedras. Cuando habla de letra es justamente obedecer exteriormente la ley. Eso es lo que entendía el pueblo de Israel. Y eso es imposible. La letra, dice, mata. La letra representa el antiguo pacto. No es que la ley era mala, al contrario, la ley es buena, santa, dice la Escritura. Pero nadie puede alcanzar la buena voluntad de Dios por medio de obedecer la ley, porque nadie puede cumplirla. Entonces, la ley muestra lo que se debe hacer y muestra la incapacidad del hombre para cumplirla. Entonces, en
En Gálatas nos muestra que la ley es como un ayo, como ¿cómo decir? A ver, un tutor, ¿eh? Una niñera, diríamos hoy, ¿no? Que lleva a las personas a Cristo. Al mostrarle la incapacidad que tienen de cumplir con la ley, entonces necesitan un Salvador. Pero los judíos no entendieron eso. Ellos creían que, bueno, podían obedecer, aunque sea externamente, la ley, aunque sus corazones no estaban cambiados. Pero la ley, la letra, mata. ¿Sí? Y dice, el Espíritu vivifica. Romanos 7, 5 y 6 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto de muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El Espíritu que viene a morar a los creyentes es el que nos muestra el verdadero significado de la ley. El Señor Jesús, cuando leemos el Sermón del Monte, Mateo 5, 6, 7, vemos, ustedes oyeron que fue dicho, no matarás. Y los judíos creían que con solamente no matar, ya habían obedecido a la ley. Pero el Señor les muestra que no es así. El mandamiento de no matar tiene un significado mucho más profundo. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu nos muestra, nos enseña a nosotros ese significado y nos lleva a poder obedecer la ley. No por la letra que nos mata, sino porque nos da la capacidad, nos va purificando, nos va enseñando, nos va santificando, de tal manera que podamos un día decir, bueno, ya no odio a mi hermano, cumplir con el propósito verdadero de la ley. ¿Entienden lo que digo? Entonces, la ley, la letra mata, el espíritu vivifica. Ustedes saben que este versículo, este pasaje, esta pequeña frase, usada muy mal por muchos predicadores que decían, bueno, no es que tenés que estar estudiando la palabra, eso en realidad mata, vos tenés que dejar que fluya el espíritu. ¿No escuchaste eso nunca? O que vos tenés que interpretar la palabra a la luz del espíritu, lo que la lees así, pero ellos dicen que se la puede, bueno, mistificar o sacar alegorías que no tiene, porque dicen que son guiados por el espíritu. ¿Sí? No, el estudio de la palabra es necesario, porque justamente el Espíritu Santo es el que escribió la palabra y es el que nos guía a entenderla. ¿Sí? Entonces, el Espíritu vivifica, la letra y el Espíritu en realidad no son enemigos. El Espíritu le da vida a la letra, hace que entendamos lo que está escrito. ¿Sí? Entonces, Pablo está mostrando que el antiguo pacto o que el nuevo pacto es más poderoso que el antiguo pacto, porque en el nuevo pacto tenemos vida, no depende de nosotros, depende del Señor. En el antiguo pacto dependía de la persona. Ahora va a mostrar, a partir de los versículos que vienen, que no solamente el nuevo pacto es más poderoso, sino que tiene mucha mayor gloria, es más glorioso. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Fíjate cómo llama a el antiguo pacto, ministerio de muerte, palabra fuertísima. Bueno, pero justamente ¿por qué? Porque al no cambiar a las personas, a no transformar el corazón de las personas, simplemente mostraba muerte, lo llevaba a la muerte. Entonces dice, si el ministerio de muerte grabado en piedras fue con gloria, porque realmente ese ministerio de la ley, el ministerio de la letra,
ministerio dado por Moisés, un ministerio que donde había gloria. Acuérdense cuando Moisés estaba, cuando el Señor se manifestó en el monte, que había truenos, relámpagos, se manifestaban en toda su gloria. Y dice Éxodo 19, 18, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Entonces vemos cómo Dios se manifestaba en su gloria delante del pueblo, y entonces Moisés recibe de parte de Dios el pacto, lo comunica al pueblo, y el pueblo dice, sí, vamos a cumplir con todas las normas que Dios nos pida. Éxodo 24:3 dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Entonces el pueblo dijo, sí, vamos a cumplir. El hecho es que Moisés subió al monte y tardaba. Cuando bajó con los 10 mandamientos, las 2 tablas de piedra, ¿qué se encuentra? Al pueblo adorando el becerro de oro. Dice en Éxodo 32:15, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de peleas hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Así que así comenzó el ministerio de Moisés, de la letra, porque esto llevó a la ira de Dios y a que ese día mueran 3.000 personas. Por eso el ministerio de muerte comenzó con la muerte de 3.000 personas. Ahora, Dios, en su buena voluntad, decidió renovar el pacto con Israel. Y le dio a Moisés un segundo juego de tablas. Esta vez tuvo que escribir Moisés. Pero bueno, en definitiva, dictado por Dios. La cuestión es que cuando Moisés bajó con estas dos tablas, dice que su rostro irradiaba gloria. Éxodo 34:29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Dios, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová les había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Entonces, cuando, ustedes saben, Moisés desciende con las tablas y su rostro resplandecía, y esto le llenó de temor al pueblo, al mismo Aarón. Entonces dice que cuando Moisés hablaba al pueblo,
la palabra de Dios, lo hacía con el rostro sin velo. Pero después que terminaba de hablar, se ponía el velo. Y cuando hablaba con Dios, cuando subió a hablar con Dios, iba y hablaba sin velo. Dice, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Algunos entienden que Moisés se tapaba el rostro para que el pueblo no vea que el brillo se iba diluyendo. Pero lo que está diciendo acá es que se tapaba el rostro porque se lo pidió el pueblo, porque el pueblo no quería ver la gloria de Dios en su rostro. O sea, verdaderamente o evidentemente, el pecado de ellos hacía que temieran a Moisés, a la gloria que Moisés reflejaba, porque sabían que estaban sucios y que lo que merecían era el castigo, pero no querían arrepentirse, no querían dejar el pecado. Entonces le decían a Moisés, tapate la cara, no queremos ver la gloria de Dios. ¿Mm? Ahora dice, no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Claramente, el reflejo de la gloria de Dios en el rostro de Moisés no iba a ser para siempre, iba a perecer, pero lo que está hablando acá es que este pacto también iba a perecer. La gloria de Dios por medio de este pacto también tenía un destino no eterno. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El ministerio de la muerte, dice, fue con gloria, y lo acabamos de ver. ¿Cómo no va a ser con mayor gloria, quiere decir, el ministerio del Espíritu? Hay un claro contraste. El ministerio del Espíritu es el ministerio de la vida. El Espíritu es el que da vida, ¿cierto? Recién leíamos, el Espíritu vivifica. Entonces, el Espíritu Santo estuvo activo durante todo el Antiguo Testamento. Lo vemos desde el principio del Génesis. Lo vemos también en el ministerio de Moisés. Él decía que le gustaría que todos tuvieran el espíritu de profetizar y que él tenía. El Espíritu Santo estaba siempre, pero ahora el Espíritu Santo permanece en los creyentes y Pablo se está refiriendo a eso. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El ministerio del Espíritu hoy, en el nuevo pacto, donde mora en los creyentes. Un ministerio tan glorioso que transforma la vida, trae a la vida a los muertos, a los muertos en su delito de pecado, los transforma y los va transformando, dice después más adelante, de gloria en gloria. Porque si el ministerio de la condenación fue con gloria, vos fíjate cómo nombra siempre este tipo de palabras, y qué contraste siempre hace. Ministerio de muerte, ministerio de condenación. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Ahora, el contraste entre la condenación y la justificación. El ministerio del antiguo pacto llevaba a la condenación y a la muerte. El ministerio del nuevo pacto lleva a la vida, a la justificación. Por eso es mucho más gloriosa. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Y acá hace habla de la comparación entre la gloria del antiguo pacto con la gloria del nuevo pacto. Como la gloria, el reflejo, el brillo de la luna y de las estrellas en comparación con el sol. Es mucho más glorioso. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más gloria será lo que permanece. Ministerio de muerte, ministerio de condenación y ahora ministerio que perece. O sea, ya estaba determinado por Dios que no iba a ser para siempre el ministerio del antiguo pacto. Mucho más gloriosa será el ministerio que permanece. Este no termina nunca. El ministerio del Espíritu Santo no termina más. Vos
Cuando dice perece, literalmente, la palabra griega es puesta de lado. O sea, perece porque obviamente que ya estaba determinado por Dios, pero los que lo invalidaron, los que lo pusieron de lado, fueron los judíos. O sea, ellos fueron los responsables, aunque Dios ya lo tenía determinado. Ellos fueron los responsables. Por eso en Jeremías 31:32 dice que haré pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra, porque ellos invalidaron mi pacto. Los judíos, al no cumplir, al no entenderlo y no cumplir, lo invalidaron. Entonces, por eso vino el nuevo pacto. Un pacto nuevo y permanente. ¿Por qué Pablo está hablando de esto? Porque él era judío antes, o sea, era un cristiano judío. Y él sabe lo que les están enseñando estos judaizantes a los corintios. Él fue más judío que cualquiera. En Gálatas 1:3 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y ahora venían esto y se querían hacer los que enseñaban a los corintios algo como que Pablo no lo conocía, algo diferente. No, Pablo lo recontra conocía lo que ellos le enseñaban. Y le está mostrando que lo que ellos enseñan ya murió, ya pasó. Es algo que solamente trajo muerte y es lo único que les puede llegar a traer ahora. Así que teniendo tal esperanza, dice, usamos de mucha franqueza. O sea, teniendo la esperanza en el Espíritu Santo, en que es Cristo el que cambia las vidas, que no depende de él, sino depende del Señor, dice, usamos de mucha franqueza. Hablamos abiertamente. Pero la palabra franqueza, si bien está bien escrita, bien traducida, pierde el sentido del original. Porque lo que expresa la palabra en el original es actuamos con el rostro descubierto. La franqueza, que está bien traducida como franqueza, también se traduce como rostro descubierto. Y tiene mucho que ver con el versículo que viene. Actuamos con el rostro descubierto y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Viste que parece que dice como que Moisés está usaba el velo para que no vean que se le estaba yendo el brillo de la gloria de Dios. Pero nosotros leímos en el Éxodo que en realidad se tapaba porque no querían ver la gloria, no podían soportar la gloria. Le pedían que se cubriera. Ese velo ocultaba la gloria de Dios. Y es importante que lo entendamos desde este punto de vista, porque así tiene sentido el pasaje. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. O sea, lo que había de ser abolido es este pacto que estaba. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces, Moisés se ponía el velo y de esa manera ocultaba la gloria de Dios. El pueblo no quería ver la gloria de Dios, no podía soportarlo, no podía verlo. O sea, el velo, este es el concepto, el velo oculta la gloria de Dios. Ahora, a los judíos, cuando leen la escritura, les pasa lo mismo. Hay un velo que oculta la gloria de Dios. Así como el rostro de Moisés, que reflejaba la gloria de Dios, estaba oculto, ellos leen la escritura y no pueden ver la gloria de Dios. Tienen un velo que se les oculta. ¿Se entiende? Pero el entendimiento de ellos se embotó, se endureció, dice. Sus corazones están endurecidos. Porque hasta el día de hoy, hablando del tiempo de Pablo, pero también en el nuestro, cuando leen el Antiguo Pacto, cuando leen el Antiguo Testamento, les es
Les queda el mismo velo no descubierto, en el cual por Cristo es quitado. No pueden ver la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. Solamente Cristo puede quitar ese velo. Y cuando Cristo quita ese velo, vos ves en el Antiguo Testamento que todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Que Cristo es la gloria de Dios. Entonces ahora tienen un velo puesto por la dureza de su corazón. Ese que les impide ver, así como el pueblo no podía ver la gloria de Dios por el velo que tenía el rostro de Moisés, tampoco pueden ver la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. Está, pero está velado para ellos. Dice Romanos 11:7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, embotados, también la misma palabra. Y en el 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces ellos tienen hoy día un velo con el que no pueden ver la gloria de Dios. Y de hecho la gloria de Dios vino a la tierra. Él envió a su Hijo y ellos no lo recibieron. Juan dice 1:14, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ellos tenían un velo, que no podían ver la gloria de Dios. ¿Mm? Les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cristo es entonces el mediador del nuevo pacto. Él es el que quita el velo. Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos, santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa del que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si lo tenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces Él es el mediador del nuevo pacto y Él es el verdadero propósito de la ley. Dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Entonces, en definitiva, tenemos que entender que todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, que Moisés habló de Cristo. Fíjate lo que dice Juan 5:45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Entonces, tienen un velo, no pueden entenderlo. Está la gloria de Dios allí en el Antiguo Testamento y ellos no lo pueden ver. Hasta Moisés, que ellos tanto veneran, la ley hablaba de Cristo. Y aún el día de hoy, dice, hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Es un velo que no está solamente puesto en la mente, o sea, no es algo que no captan con la mente, sino también con el corazón. Tienen el corazón endurecido, entenebrecido. Como dijo Isaías 6:10, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, ese velo permanece mientras no conocen al Señor. Cuando el Señor quita el velo, entonces ahí ven la gloria de Dios. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Otro versículo
bastante conocido. Dice, bueno, acá está el Espíritu, hay libertad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Porque el Señor es el Espíritu. ¿Qué quiere decir con que el Señor es el Espíritu? Puede decir que Jesucristo y el Espíritu son el mismo, pero probablemente la palabra Espíritu, que la tenemos con mayúscula, sea con minúscula. Y diga, porque el Señor es el Espíritu de la ley, el Espíritu del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento está hablando del Señor. En Apocalipsis hay un pasaje parecido. Dice, a ver si lo tengo. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hablando de que toda la profecía del Apocalipsis, todo el Apocalipsis, en realidad se refiere al testimonio de Jesús. Entonces, porque el Señor es el Apocalipsis 19:10. Porque el Señor es el Espíritu, las dos interpretaciones son buenas. Puede ser que diga que Jesucristo y el Espíritu son el mismo. La traducción del lenguaje actual dice, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. No está mal, puede ser esa traducción. O puede ser la otra interpretación que tal vez, como viene todo el contexto, tenga más que ver, que todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Pacto, habla de Jesucristo, o sea que Él es el Espíritu de todo el Antiguo Pacto, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Libertad sobre la ley, libertad sobre el pecado, libertad para entender la palabra sin un velo que la cubra. ¿Mm? No para, bueno, danzar y hacer cosas. Por tanto, ya terminamos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y acá Pablo entonces ya no está hablando de él, de sus colaboradores, de la iglesia en Corinto, está hablando de todos los creyentes. Todos nosotros, dice, podemos, mirando a cara descubierta, sin ese velo. Miramos a cara descubierta, sin un velo que cubra la gloria de Dios. Como un espejo, dice, mirando a cara descubierta, como un espejo la gloria del Señor. La palabra, la Biblia, es un espejo, dice Santiago, ¿no? Pablo también lo dice en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Y nos vemos reflejados. Pero acá parece que el sentido es que de alguna manera nosotros reflejamos la gloria de Dios. Nosotros seríamos un poco ese espejo. Un espejo que, bueno, en esa época los espejos no eran como lo que nosotros vemos. O sea, reflejamos la gloria de Dios de una manera imperfecta, pero la reflejamos. Y dice, como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, por eso parece que se refiere a nosotros. Somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados paulatinamente, de a poco. En el Salmo 84 dice, 84:7 dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Entonces, somos transformados, metamorfos es la palabra, transformados radicalmente, la mente, el corazón, el entendimiento. Somos transformados radicalmente, paulatinamente, de gloria en gloria. De a poco somos más santos, de a poco somos más sabios, de a poco somos más humildes, de a poco somos más fuertes, entendiendo nuestra debilidad. De gloria en gloria. Esto se llama santificación. Somos transformados de gloria en gloria, dice. En la misma imagen. Esto es algo increíble, pero de a poquito nos vamos pareciendo cada vez más. La transformación total va a ser cuando estemos en su presencia. Ahora como un espejo. Dice, y termina, como por el Espíritu, lo que significa que esto es algo que hace el Espíritu. Así actúa el Señor. Es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Entonces lo que enseñaban los
maestros que venían a Corintio a llenarlos de normas, de leyes, hay que hacer así, hay que hacer así. Lo único que estaban haciendo es llevarlos a un ministerio de muerte. ¿Mm? Ya estaba ese ministerio, ya pasó. Ahora es el nuevo pacto, es el ministerio del Espíritu, el ministerio de vida. ¿Mm? ¿Amén?